buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes. Y bueno, por lo general los lunes teníamos a alguien que nos acompañaba aquí en el estudio, pero por poco más de 15 días no la tuvimos, pero hoy está de regreso. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bienvenida de regreso a su lugar. Muchísimas gracias, ya aquí de regreso. Sabe que le extrañaron mucho. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, así me escribieron, de dónde estaba, qué estaba haciendo, si había ido de vacaciones, de todo preguntar. Pues no, ojalá hubieran sido vacaciones. Yo muy discreto dije, ella regresará y estará aquí pronto con nosotros. Así que Aquí bienvenida. estoy. Muchísimas gracias, Mariano. Bien, y hoy en el primer programa con Carmina de regreso vamos a tratar un tema que lamentablemente habíamos dejado de tocarlo porque las cosas estaban más o menos estables, los índices de violencia, criminalidad habían estado bajando, pero hace poco más de un mes diría yo, se dio una gran controversia con el Ministerio de Gobernación, centros de estudio, analistas, porque el ministerio decidió poner cierto tipo de filtros, incluso algunos dicen restricciones, para acceder a la información de los índices que maneja o de los datos que maneja el Ministerio de Gobernación sobre hechos criminales. Después de la controversia, el ministro de Gobernación dio una explicación, hizo una presentación grande en un hotel de aquí de la capital y bueno, como que aparentemente el tema se tranquilizó, pero lo que resulta de los datos que posteriormente se conocieron y fueron analizados es que lamentablemente muchos de ellos se deterioraron. Claro está, eso hay que verlo en su perspectiva correcta, porque compararlo con el año 2020 o el primer semestre del 2021 no es correcto. Recordemos que estábamos en pandemia, hubo toques de queda, cierres, encierros y mucha de la actividad se había, pues básicamente se detuvo o no hubo, así que para ser justos en estos temas hay que compararlo con 2019, 2018, época prepandemia. Aún así, algunos datos son de preocupación, Carmina, y esto es lo que vamos a analizar hoy en la noche aquí en las 8:45 con nuestros dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Doctor Francisco Jiménez, analista en seguridad de IEPADES, y el licenciado Axel Romero, gerente de la Comisión de Defensa de Comercio Formal. A propósito, el doctor Jiménez fue ministro de Gobernación y Axel Romero, ex viceministro de Gobernación. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Francisco Jiménez, bueno, una introducción para enmarcar del tema que hoy vamos a hablar. Los datos del primer semestre de 2022 pues no son muy alentadores, por el contrario, algunos de los índices se deterioraron y algunos dicen, o dicen que si las cosas así si continúan así deteriorándose, la ciudad de Guatemala en particular, o el área grande metropolitana de Ciudad de Guatemala, podría entrar en un desastroso listado de los 50 ciudades más violentas del mundo. Ya eso es un poco de exageración, pero en fin, así lo manejan algunos. Pero escuchamos su análisis, Francisco. Bueno, buenas noches. Yo solo quisiera introducir varias cosas. El tema de seguridad no puede ser solo evaluado por el tema estadístico. Me parece que esto es importante como introducción porque creo que es fundamental hablar de números, pero también decir que eso es determinante para la comprensión del problema también sería muy corto. También tenemos que entender que hay actuación policial, es decir, actuación de las fuerzas de seguridad al respecto de esos hechos que se trasladan en las estadísticas. Y tercero, el tema de la persecución penal que permite de alguna manera, dependiendo de las situaciones, mayor o menor impunidad, y eso tiene su efecto en los temas de seguridad. Con respecto a la estadística, yo quisiera hablar en términos generales del primer semestre del 2022, que efectivamente hacer una comparación con el 2020 absoluta no es la mejor salida metodológica, porque hay una distorsión en el 2020 por la razón de la pandemia, y Mariano, usted ya lo explicó. Pero lo que sí podría, si uno ve solo la estadística, no estoy diciendo que, digamos, no hay que ver los otros dos, pero por ese momento no nos da tiempo, podemos decir que efectivamente hay una preocupación porque solo para el 2022 a junio, es decir, terminando este primer semestre, si lo vemos en tasa de homicidios, estamos al 17.14, es decir, un total absoluto de 2.976 muertes. En tanto que en el 2021
concluyó con 2.830 todo el año. Hoy solo llevamos un semestre con 16.54 homicidios por 100.000 habitantes. Este factor, digamos, es importante considerarlo y es lo que a algunos les preocupa, porque pareciera de que a un momento cuando se dio el 2020, pareciera que el 2021-2022 iba a ser un regreso a la tendencia que venía dándose en el 2019. Y en el 2019 terminamos también justo como en el 15 aproximadamente de tasas por 100.000 habitantes, y uno hubiera pensado entonces que esa tendencia iba a continuar 2021-2022. No ha sido así. Aún si uno lo ve estadísticamente, y perdón si pareciera muy frío, uno puede decir, bueno, sí hay una tendencia al alza, pero esta tendencia estadísticamente todavía no es tan fuerte. Pero lo es en qué sentido? Lo es en el sentido de que si la tendencia sigue en esa dimensión, es decir, 2021, perdón, aumentó a 16, 2022 va por 17, no podemos terminar en 18 probablemente a fin de año. ¿Qué va a pasar en el 2023? Esto definitivamente es preocupante. No sé si vamos a llegar a ser una ciudad de las más violentas del mundo, eso todavía no estoy tan seguro, pero lo que sí es cierto es que no hay que olvidar que los 3 países del norte de Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala, han sido por muchas décadas en países donde no hay conflictos armados, de las ciudades más violentas del mundo. Termino mi intervención señalando de que efectivamente también otros delitos han tenido aumento. Por ejemplo, los delitos de violencia contra la mujer, que lo, digamos, registra el INASIF, ha habido un aumento de 148 casos en comparación a hace un año. Esto, digamos, el semestre me refiero, y esto es también preocupante. Curiosamente también en los delitos patrimoniales, particularmente robo de motos y bicicletas, ha habido un aumento considerable de estos hechos. Y lo que sí es interesante es notar cómo en comparación al año pasado, en el primer semestre, sí han disminuido los delitos vinculados a hurtos y robos en viviendas. Es decir, la vivienda pareciera que ya no es, en comparación a los años anteriores, un objetivo de la criminalidad. Lo que sí es preocupante es el aumento de la extorsión, porque comparándolo precisamente, aquí tengo el dato, comparándolo con el 2021, han habido 311 casos más en el primer semestre de casos de extorsión. Es decir, el tema no solo son los homicidios, sino que son en general también los delitos patrimoniales, y esto, concluyo, significa que hay un comportamiento criminal que se está permitiendo, digamos, ir más allá de lo que ya se había, digamos, superado. Lo dejo como introducción al análisis para que sirva para que podamos seguir discutiendo, o dialogando, mejor dicho. Licenciado Romero, a ver, ya vimos números y lo que la estadística, por fría que parezca, que nos está diciendo el doctor Jiménez. Sin embargo, sí hay un hecho. Los crímenes que hemos visto este año, en algunos casos, si se les ha dado difusión, han sido muy violentos. ¿Cree usted que esta percepción de que la violencia sea tan grande se debe a que estos hechos se estén dando, pareciera mucho problema de pandillas, de narcotraficantes, ajusticiando personas, etcétera? ¿O es que estos 2 puntos porcentuales que se ven ahorita en este aumento, que podrían llegar a más, pero no tanto a nivel, nuevamente, es muy feo ponerlo, coincido con el doctor Jiménez, ponerlo en números, pero estamos hablando de números de esta manera, o la percepción, como lo digo, porque sí hemos visto crímenes muy feos este año? Sí, ahí hay un fenómeno que creo que está ocurriendo y que debemos analizar a mayor profundidad. En primer lugar, es la característica de los crímenes. Ciertamente ha habido una seguidilla de casos que han sido documentados en los últimos meses, en donde media una exacerbación de la violencia con la cual se cometen. Y esto resulta curioso porque este tipo de violencia no se miraba en el país quizá de 5 años para atrás. Esto puede ser explicado desde varios puntos, y realmente el delito, siendo multicausal, lo tenemos que ver desde diferentes aristas definitivamente. Primero, puede haber una sensación de anomia, de
autoridad por la constante cambio de autoridades dentro del Ministerio de Gobernación. Yo sinceramente espero que el actual ministro tenga el suficiente tiempo para poder ejecutar sus políticas y con eso darle una estabilidad a los procesos, porque creo que eso es lo que tiene muchísima más fuerza en el momento de crear acciones contra el crimen. Por el otro lado, también puede existir, y es muy conocido el caso de que hay un nuevo actor de crimen organizado que está introduciéndose al país, un cartel que está peleando la plaza de Guatemala y que prácticamente existen indicios que está utilizando una de las pandillas como uno de sus ejecutores. Y esto pone la situación en una situación muy compleja. En primer lugar, porque nunca antes había existido una relación entre narcotráfico y pandillas. En segundo lugar, porque da ciertos indicios como que esta pandilla está teniendo cierto grado de especialización y está pasando de la problemática de la violencia juvenil al crimen organizado. Y obviamente esto hace que la intensidad de los crímenes que se cometen sean muchísimo más ejemplificantes que un crimen de tipo normal. Y por el otro lado también coincido con el doctor Jiménez, que tiene mucho que ver con dos cosas. La política criminal, que en este caso pues no se tiene claro cuál es el rumbo, la ruta o el camino que se está proyectando para tener el control de la criminalidad, la prevención y la persecución. Y por el otro lado, el análisis que tiene que hacerse en la eficiencia del sistema de justicia. Muchas veces se tiende a ponerle toda la carga de la seguridad a la Policía Nacional Civil, pero también media ahí todas estas herramientas del sistema que de repente también se encuentran debilitadas, ¿verdad? El caso de si tenemos las suficientes pruebas, si la prueba científica se está dando, si el seguimiento, se están armando bien las causas, si las causas se sostienen y obviamente si se llegan a procesos de sanción siempre bajo las garantías, pero al parecer hay una sensación ahí también en donde el sistema tiene ciertas carencias y en donde tenemos que poner mucho énfasis. Yo veo con buenos ojos un documento que acaba de salir de Transformación Policial que da ciertos indicios de por dónde el gobierno quiere retomar el control de la situación y pone a la policía como eje medular de este proceso, aunque obviamente son muchos más los actores sobre los cuales nos tenemos que fijar. A propósito, este fin de semana se conmemoraron los 25 años de la fundación de la Policía Nacional Civil y bueno, hay que destacarlo porque han sido 25 años con altas, bajas, transformaciones, cambios, ajustes, en fin, creo que merece la pena mencionarlo. Pero Axel Romero, a ver, entendemos que es el cartel de Jalisco Nueva Generación el que está buscando ocupar la plaza. Un par de artículos firmados por la periodista Yuli López marcan ese tema. Lo que para mí todavía no está claro, tal vez usted nos puede dar mayor información, es con qué pandilla pudiera estar pues aliada para hacer lo que está sucediendo. Y de lo que me llamó la atención en ambos casos, tanto de la primera respuesta de Francisco Jiménez y la suya, Axel Romero, es que recuerdo que hace un par de meses cuando la mano ultradura de Bukele empezó a capturar a los pandilleros en El Salvador, aquí mismo analizábamos que una de las repercusiones indirectas es que algunos de los conflictos y de las situaciones se iban a mover a Guatemala, más allá del ingreso irregular de pandilleros, muchos de salvadoreños, muchos de ellos capturados tratando de ingresar o ya dentro de Guatemala han sido capturados y deportados a El Salvador. Pero en fin, 2, 3 temas ahí, Axel, que me gustaría, si los puede ampliar, por favor. Digamos, dentro de las dos pandillas predominantes en el país hay ciertas características que identifican a cada uno de los dos grupos. Por un lado tenemos a la Mara Salvatrucha, que es una pandilla muchísimo más organizada, más estructurada, con mayor capacidad de planificación y mayor capacidad de ejecución.
La pandilla 18 del barrio 18 es un poco más desordenada en su proceso de toma de decisiones y en el proceso de ejecución y la planificación. La Mara 18 tiende a ser muchísimo más violenta porque tiende a tener casos en donde se ejemplifica, como lo hemos visto tristemente en el caso de la pareja esta, de las dos personas que se dedicaban a disfrazarse de payasitos. Hay una historia ahí detrás en donde decían de que se habían quedado con cierto dinero de la extorsión y obviamente se va a imponer un ejemplo con la muerte de estos dos personajes. Lo que definitivamente hay indicios de lo que está sucediendo es de que precisamente la Mara Salvatrucha está adquiriendo una capacidad y estructura muchísimo más avanzada, más estructurada, más planificada, con capacidades ya no tan desordenadas como las que se tenían hace unos 5 o 10 años, sino que se ha unificado el liderazgo de la pandilla completa y se mira también en ciertos casos en donde la forma de cobrar la extorsión ha cambiado en ciertos territorios. Antes, pues cada clica ejercía su dominio sobre un territorio determinado. Actualmente, pues ya hay una unificación hasta a nivel municipal en donde se cobran extorsiones a ciertas empresas, por ejemplo, directamente de esta pandilla sobre el municipio completo y ya no solamente barrio por barrio. Entonces, eso genera ciertos indicios de que las estructuras están cambiando, la forma de ejecutar la violencia está cambiando y hay como antes solamente el territorio de Chimaltenango es el que daba ciertos indicios en donde convivían o había cierta sinergia entre narcotráfico y pandillas, pero cuando uno observa la forma de ejecución y los actores que han intervenido en las noticias de los últimos días, pareciera de que esta relación se está estrechando y la especialidad de esta pandilla está adquiriendo un nivel de crimen o de organización mucho más avanzado de lo que pudiéramos haber visto con anterioridad. Ahora bien, doctor Jiménez, ¿cómo podemos analizar sobre lo que usted mencionaba también? Por ejemplo, ha aumentado el robo de motos y bicicletas. Eso se puede ver mucho a la situación económica y que cada vez hay más motos y bicicletas en el país. Entonces, antes pues se robaban más carros, ahora por el tipo de transporte que se está usando en las ciudades se están robando más, por ejemplo. Y este tipo de crímenes violentos que ya salen de lo atípico que podemos tener en el país. Y como decía el licenciado Romero, 5 años atrás no se veía este tipo de crímenes tan violentos. Bien, yo, si entendí la pregunta, digamos, en cuanto al tema justamente usted dio una respuesta desde un punto de vista correcta, entre más vehículos, en este caso motocicletas, que existan, evidentemente el aumento del robo, si uno ve la tendencia, hay un aumento absoluto, pero no necesariamente un aumento de grandes magnitudes en términos, digamos, estadísticos. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra fundamentalmente, primero, que muchos pensamos en el 2020 que el tema de la pandemia iba a permitir que se disminuyeran los delitos contra la vida y aumentar los delitos contra el patrimonio. Y no se dio ese fenómeno, al menos en el 2020, sino que se está dando, digamos, hasta hoy en el 2022. Esto tiene muchas posibilidades de ser comprendido, pero fundamentalmente es porque hoy, por la ausencia del transporte público eficiente y por otra serie de factores, este es uno de los más importantes también, que tiene que ver con el tema del tráfico y el tiempo en la movilidad de las personas. El uso de la moto es un tema, digamos, cada vez más generalizado, y esto va a implicar una necesidad en muchos de obtener uno de estos vehículos de una manera ilícita. Ahora, yo creo que el tema de la violencia de los crímenes es siempre un tema de percepción. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando sucede una situación, digamos, humana muy dramática, como podría ser el caso que mencionaba Axel con respecto a esta pareja que fueron asesinados por razones de extorsión,
efectivamente impacta mucho y esto genera una percepción bastante, digamos, negativa en la población. Yo por el momento, pero esa es una percepción o un análisis mío, no veo todavía una correlación que nos lleve de alarmar con respecto al tema de la violencia. No estoy diciendo de que no hay violencia, no estoy diciendo de que no hay un uso de la violencia extrema, pero creo que todavía son como picos que vemos en determinado momento del comportamiento criminal donde por alguna razón, y esto habría que analizarlo más criminológicamente, en determinados momentos hay actores criminales que son más violentos que otros. El punto aquí fundamentalmente es, más allá de este tipo de elementos, es que hay que considerar que la violencia resulta ser, sobre todo para organizaciones criminales, no tanto maras y pandillas, y también el crimen organizado, en particular el narcotráfico, resultan ser la herramienta por excelencia del uso de su criminalidad. Es decir, la herramienta que tienen para efectuar precisamente sus delitos es la violencia. Entonces, en determinados momentos, y lo explicó claramente Axel, si estos dos personas se quedaron con un remanente de la extorsión, el mejor ejemplo en un contexto de alta violencia es ejercer la violencia como un elemento ejemplificador. Y esto que nos dispara efectivamente la percepción. Suele suceder mucho también, solo que de una manera más selectiva, también en los casos de narcotráfico. Claro, uno puede hacer un análisis, ya al hacer análisis más territorial, uno va a encontrar que pueden haber en algunos momentos coincidencia con mayores, más allá de la ciudad, del área metropolitana, que por razones demográficas siempre va a ser la que tenga más cantidad de homicidios, pero no necesariamente, porque hay momentos en los cuales si uno hace el análisis por tasa, va a encontrar que departamentos como son, por ejemplo, en un momento fueron Escuintla, a veces Izabal, va variando, siempre la ciudad de Guatemala se queda en un tercer o cuarto lugar como impacto de la violencia, en términos, repito, estadísticos, no en términos absolutos. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva de que hay una probabilidad de una vinculación de presencia en el territorio de entes criminales organizados con efectivamente la violencia. ¿Qué sucede con la mara y pandilla? Sumando a lo que decía Axel, el punto interesante, y esto ya hace años que lo reconoció el Departamento de Justicia en Estados Unidos en sus lógicas, digamos, de abordaje a la criminalidad, el darle el estatus de organización de crimen organizado a la Mara Salvatrucha, no así a la pandilla del barrio 18. Y este elemento es interesante, ¿por qué? Porque, como decía, y sumando el análisis de Axel, lo que tiene como característica la Mara Salvatrucha es que ellos están cumpliendo el ciclo de la economía ilícita del crimen organizado. Es decir, actividades permanentes con el objetivo de obtener beneficio financiero, pero un ciclo que permite la ubicación de esos capitales en posiciones que puedan ser posibles de ser lavados. De hace años sabemos de que la Mara Salvatrucha tiene una inversión en tuk-tuk, que tiene inversiones en taxis, que tiene inversión en panaderías, sobre todo en las zonas populares, que les permite un lavado de sus activos obtenidos por el delito mayor que cometen ellos, que es la extorsión. De segundo tienen el tema del sicariato. Y a mí me da sentido, yo lamentablemente no doy ese seguimiento de esta nueva organización mexicana, que además es altamente violenta. Es muy probable efectivamente de que estén utilizando como servicios a la Mara, particularmente puede ser de seguro la Mara Salvatrucha, más que la pandilla del barrio 18, porque controlar al barrio 18, como decía Axel, es más complicado. Pero por razones de utilidad, por razones de pragmatismo, de costo-beneficio criminal, para la Mara Salvatrucha es más fácil mantener el control. ¿Esto qué significa? Pueden muy bien ser operadores o digamos, ser contratados por estos nuevos grupos de narcotráfico para obtener, digamos, los objetivos de cometer asesinatos. El sicariato, repito, es el segundo negocio ilícito que tienen ellos. Tienen otros más, por supuesto. Y esto, digamos, se va a hacer, habría que estudiarlo más adelante, va a ser un fenómeno que efectivamente nos va a generar mayor problema, porque efectivamente nos puede generar en este intento de controlar el territorio mayor aumento de homicidios. Yo todavía no tengo la evidencia empírica que me permita hacer la conexión del aumento de estos homicidios con la presencia de nuevos carteles o nuevos grupos de crimen organizado en Guatemala. Es muy probable que sea así, pero yo no, de hecho, no me atrevería a hacer una afirmación. De hecho,
Francisco Jiménez, yo mencioné los 2 artículos de Yuli López, pero si uno lee las últimas ediciones de Inside Crime, ya empieza a notar y a identificar esos aspectos que ustedes han mencionado y que subrayan pues de que ya no es algo que uno lo va a ver venir. De hecho, ya hay bastantes indicios de que está por acá. Y en ese orden de ideas, recordar la Salvatrucha, si bien es cierto, tiene tuk-tuk, taxis, pero también ya en algunos municipios de Oriente estamos hablando de gasolineras, incluso de prestación de algunos servicios de carácter público, precisamente para el lavado del dinero de sus actividades ilícitas. O sea, hay un nivel de sofisticación creciente y eso obliga pues al conflicto en las plazas locales. Pero yo quisiera escuchar su opinión, Francisco Jiménez. Esta violencia, incluso en algún momento fuera de cámaras empezamos a hablar otra vez de cadáveres descuartizados, nuevamente tirados al lado de carreteras, envueltos en sábanas, en bolsas, en fin, otra vez un nivel de violencia que allá por el 2008, 2009 lo vivimos lamentablemente en aquel entonces con otro cartel que estaba buscando asentarse aquí y se peleó con los locales. Y le agrego algo. A ver, estoy casi seguro que Caro Quintero no tenía mayor interés en Guatemala, pero era un actor muy relevante. En el México se están pasando muchas cosas, Colombia con el cambio de gobierno, otras cosas, en fin. ¿No cree que Guatemala está en medio de esas grandes situaciones que se están sucediendo, en particular México y Colombia, y que en alguna forma también aquí se está reconfigurando estos tablas de ajedrez precisamente y que nos están afectando? Sí, yo personalmente sí creo, justamente estoy de acuerdo con usted, Mariano. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente Guatemala es, digamos, en cuanto al trasiego, es una plaza muy importante. No es la única, pero es muy importante porque permite, por diferentes factores, un flujo de droga que todavía no tenemos el dato exacto, porque es imposible tener un dato exacto de cuánto se trasiega. Algunos hacen el cálculo en función de la, digamos, de la captura de este tipo de material, como un indicador, pero no necesariamente es un seguro esto. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente hay una necesidad de estos carteles, sobre todo los nuevos grandes en México, de poder garantizarse el flujo del trasiego. Es decir, si otro grupo tiene bajo control ese trasiego, obviamente, y no me refiero al territorio mexicano, ahí tienen sus dinámicas y sus complicaciones, obviamente. Pero el problema en el caso de Guatemala es que esto se hace más evidente cuando hay una confrontación porque somos territorialmente más pequeños. Es decir, no somos la extensión gigantesca que es México, donde hay áreas que efectivamente el Estado tiene poco control ya con respecto al grupo de narcotraficantes. En el caso de Guatemala, probablemente hayan zonas donde no esté presente el Estado, pero todavía somos tan pequeños de que la estrategia de ocupar territorio para poder hacer una fluidez en el trasiego precisamente implica el control territorial. El problema fundamental es que lo que sucedió hace unos 4 o 5 años es que el esquema de trasiego varió en Guatemala y esto genera para un grupo como este y complicaciones. ¿Por qué varió? Porque se empezó a utilizar lo que yo llamaría una lógica de cadena, es decir, eslabones. Ya no los grupos tradicionales guatemaltecos por, digamos, líderes criminales que tenían bajo control digamos, una serie de factores para el trasiego, se han diversificado, generando una especie de lógica de producción en cadena, porque esto les produce un mayor beneficio en términos generales, porque si un eslabón se captura, un eslabón se desestructura, es más fácil poderlo sustituir para el flujo de la droga que hacerlo en todo el esquema. Esto, digamos, para los grupos nacionales resulta efectivo en el uso, para el trasiego, pero para un grupo que quiera introducirse al país, le complica el tema de negociar con diferentes actores al mismo tiempo que son cada uno representantes de parte de esa cadena. Esto a mí me hace pensar, hice una hipótesis y una especulación, que es muy probable de que también esta condición nacional del comportamiento criminal hace efectivamente que estos grupos lo hagan de esa manera. Y hay que recordar también que
Ya no es la vieja lógica del narcotráfico de antaño, donde los acuerdos, se usaba la violencia en momentos de pico para presionar al otro y llegar al final a un acuerdo. Yo me temo que estas lógicas están desapareciendo y las lógicas son más lógicas de conquista, es decir, no de negociación, no de llegar a un acuerdo con los grupos locales, sino tener un control absoluto de los grupos locales. ¿Será posible esto? Tengo mis dudas por diferentes razones, incluso operativas. ¿Quiénes son los que tienen contacto con los malos elementos de las fuerzas de seguridad que de alguna manera garantizan el trasiego? ¿Quiénes son los que pueden en las comunidades trasladarles una base mínima para poder tener una protección, digamos, de sus propias actividades? Es más difícil si son y se quieren imponer. Si quieren utilizar la lógica, que es mi hipótesis, este grupo nuevo, de utilizar esta lógica, la violencia va a ser inevitablemente más fuerte. Me temo que eso va a ser, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted, Mariano, de que nos podríamos, si es válida mi especulación y si resulta cierta, espero que no, efectivamente nos estamos adentrando a una situación de violencia para mantener el control territorial. Y el problema es que el Estado en estas lógicas muy poco puede hacer. Es decir, si no trabaja en la dinámica del desmantelamiento, no necesariamente territorial. Esa es mi preocupación siempre, de que ante una ocupación territorial de este tipo del narcotráfico se pretenda responder con una cuestión territorial. A mí me parece que sí tiene su utilidad, pero no es la respuesta más importante. Hay otras respuestas importantes que tienen que ver con el desmantelamiento de esas estructuras a través del trabajo de inteligencia criminal, a través de persecución penal, porque, digamos, no nos queda otra herramienta, porque si usamos mucho o intentamos responder de manera territorial, la reacción puede ser totalmente la contraria, como la experiencia en México desde el presidente Calderón lo ha demostrado. En la respuesta territorial a la ocupación territorial aumentó la violencia terriblemente en México. Gracias, licenciado Romero. A ver, ya escuchamos todo esto. ¿Y dónde encajan estos grupos y estas organizaciones de crimen organizado transnacional donde vemos pues más narcotraficantes, más trata de personas que también está aumentando? ¿Cómo encajan con las maras locales que están generando esta ola de violencia? Yo creo que hay fenómenos principales y otros accesorios. Para mí, el tema más importante sobre el cual tenemos que fijarnos es precisamente el tema del crimen organizado internacional y el narcotráfico, porque a partir de ahí resultan otros comportamientos que se derivan de la necesidad, en primer lugar, de tener las rutas para el trasiego de la droga y, en segundo lugar, la ruta que se necesita para bajar el dinero o ciertas economías que se utilizan para el lavado y por lo cual se integran otras dinámicas. La misma ruta que tenemos para el narcotráfico, lo tenemos para el tráfico de personas, para el tráfico de armas, para el contrabando y el tráfico de cualquier tipo. Entonces, hay una necesidad muy importante de tener el control de la ruta y de tener la capacidad de regresar el dinero, ya sea por medio de mercancías o por medio de lavado de capitales. Y aquí la pandilla, pues única y muy limitadamente su función y su labor es un poco más operativa para el control de ciertos territorios y para el movimiento del microtráfico, porque ellos tampoco están involucrados en un proceso de altas dimensiones de narcotráfico o tráfico de personas, sino a ciertas actividades muy operativas en donde ayudan a esta industria criminal. Entonces, si nosotros le apuntamos al lavado de dinero o a la investigación criminal tratando de identificar estructuras, si le apostamos al seguimiento de capitales, si le apostamos al tema del control territorial, pues definitivamente le vamos a ir pegando a otros problemas que se encuentran accesorios alrededor de este gran problema. Y ahí hay muchas cuestiones que se tienen que trabajar, como lo mencionaba el doctor Jiménez al principio, en el esquema de política criminal. No me refiero al documento que se generó hace unos años, sino realmente a la serie de actividades que van a desarrollarse para el tema de control y persecución, y obviamente la instalación de capacidades en ciertas instituciones. Primero nos fijamos en la policía, porque es la que tiene el acceso directo a la problemática, o es el primero de reaccionar ante la problemática y sobre quien se sustenta
la investigación en apoyo al Ministerio Público, pero también hay que apuntarle a otras instituciones que son clave, como es el sistema penitenciario. Si no hay un proceso de atención al sistema penitenciario, definitivamente que no vamos a resolver la problemática, porque las llamadas de extorsión salen del sistema. La forma en cómo ciertos capos o estructuras se atrincheran dentro del sistema y siguen operando, siguen funcionando, siguen planificando y siguen ejecutando, pues obviamente es una problemática que se encuentra ahí, en los tribunales de sentencia, en la ejecución de las penas y obviamente dentro del sistema. Entonces hay que hacer un análisis de fenómeno a mayor profundidad. Ahorita estamos viviendo un momento en donde las cifras nos ponen como la bandera roja, ¿verdad? Nos dicen hacia dónde tenemos que observar, pero detrás de eso hay que hacer un análisis muy formal para saber cuáles son las rutas que como país debemos tener. Y en este sentido, pues obviamente ha habido en los últimos años la ausencia de una política de largo plazo para poder controlar el problema. Y esto, pues creo que es la tarea pendiente en donde definitivamente hay que sentarnos de los diferentes sectores y plantear la ruta a 15 años, a 20 años, viendo las características del fenómeno y las debilidades que el sistema tiene. Axel Romero, rescato dos temas. El primero, la mención al sistema penitenciario. Definitivamente, no sé cuántos programas hemos hecho, incluso con Francisco, con Carmina, respecto al tema del sistema penitenciario. Y bueno, ahora se agrava con señalamientos con el tema de esas construcción de cárceles, en fin, no eso el tema, solo lo dejamos mencionado. El otro, el de lavado de dinero, realmente considero que está en la base de muchos de los problemas de criminalidad que está teniendo Guatemala. A propósito, la IBE publica sus cifras, sus datos anacrónicos, no lo puedo denominar de otra manera, que impiden realmente verificar y estudiar a profundidad el fenómeno criminal de lavado de dinero. Pero la pregunta, Axel: narco, crimen organizado, lavado de dinero, extorsiones, sicariato, ¿son estas las explicaciones a ese deterioro o esa impresión de deterioro de la situación de seguridad del país, del deterioro de algunas de las cifras, o hay algo más que no hemos todavía tratado, que se nos ha escapado por el momento? Bueno, el tema de la percepción es un tema a tratar sumamente amplio y realmente alrededor de esto pues se puede hacer prácticamente todo un programa. Nosotros hicimos una encuesta nacional de percepción y victimización delictiva en el año noviembre de 2017, enero 2018, que es la primera encuesta nacional, y ahí se develan muchas cuestiones en donde hay que tomar cuidado. En primer lugar, sí está el punto de la percepción que se tiene sobre las noticias, sobre la problemática internacional y la influencia que puede tener en la violencia interna, y que poco podemos hacer en contra de ella, ¿verdad? Crimen organizado, narcotráfico, etcétera, son fenómenos a nivel internacional, y si no es con la cooperación de países amigos que tengan las herramientas para poder ver esta problemática, definitivamente solos no podemos. Y por el otro lado está el otro tema que le preocupa a la población, que es lo que pasa alrededor de su barrio, qué es lo que pasa alrededor de su vivienda y qué es lo que pasa en su vida cotidiana, ¿verdad? Y ahí el tema de percepción cobra otros aspectos muy diferentes. Cuando nosotros hicimos esta encuesta, nos dimos cuenta que en la medida de que la persona se va acercando a su núcleo de vivienda, se percibe como más seguro. O sea, cuando uno le pregunta a la gente, mire, ¿usted cómo piensa de que la problemática de violencia está en el país? Pues dice, definitivamente la situación ha empeorado. Pero cuando se le pregunta, ¿y en su departamento, en su municipio, en su vecindario? Cada vez que va reduciendo su campo de acción, la gente siente que el problema de seguridad es menor. Y aquí, obviamente, también tiene que ver con la actuación de otras instituciones, como es la municipalidad, obviamente la policía de acercamiento, la policía comunitaria, la policía del barrio, y la capacidad de respuesta que se tengan las organizaciones para poder
reaccionar respecto a eventos naturales y obviamente también de incivilidades, le dicen en el área de Sudamérica, y que tiene mucho que ver con cómo la ciudadanía participa, cómo la ciudadanía se empodera, cómo la ciudadanía dialoga con la autoridad y qué respuestas obtiene. Y aquí, pues también hay una serie de debates y una serie de problemática que tenemos que superar. Yo creo que una de las cuestiones que se le puede decir a esta administración, por ejemplo, del Ministerio Público, que están muy bien realizadas, es el haber llegado a una cobertura a los 340 municipios del país. Definitivamente ese es un logro muy grande para la administración. Pero ¿cuál es la capacidad de reacción que se tiene en esa fiscalía en donde 2 personas son las únicas que se han puesto dentro del municipio para poder dar atención a toda la cantidad de denuncias que pueden ser colocadas? Pues creo que va a ser bastante baja. Y aquí es en donde la cuestión de lo que pasa en lo local, de lo que pasa en el municipio, pues tiene una relación muy grande con la percepción que la gente tenga. ¿Qué tanto estamos en capacidad de responder a la necesidad que la gente tiene en su problema de violencia y delincuencia común de lo que sucede en su entorno? Y yo creo que estas son las 2 grandes aristas de lo que como política criminal debiéramos estar analizando. Lo macro, que tiene que ver con problemas importados, problemas en donde Guatemala, por su geolocalización, obviamente es vulnerable ante todo sentido, ¿verdad? Ante cuestiones climáticas, etcétera, y ante problemas de criminalidad. La poca capacidad que tenemos para poder seguir los capitales, hacer los análisis e investigaciones forenses, etcétera. Y por otro lado, el gran reto que tenemos de cómo hacemos que las personas obtengan la respuesta de las instituciones en el momento en que necesitan poner el sistema de justicia en acción. Y eso tiene mucho que ver con lo que la gente necesita en su día a día, ¿verdad? Entonces son 2 dimensiones que definitivamente deben preocupar y que hay que ponerles muchísima atención. Esta escalada que se ve, que es, ojalá que sea estacionaria, nos tiene que sentar precisamente a discutir y a debatir cómo estos 2 escenarios los tenemos que trabajar. Se tiene ahí una agenda pendiente de policía de acercamiento, de policía de barrio, de policía de prevención, que sigue trabajando bajo herramientas de hace 10 años, pero que necesita también un proceso de transformación, un proceso de actualización y un proceso en donde definitivamente tiene que obedecer a las realidades y a las capacidades locales, ¿verdad? Entonces también esa otra parte, esa otra arista de la participación ciudadana, de la percepción de la gente en sus alrededores, de la necesidad de respuesta que tiene frente a la institucionalidad, es otro de los aspectos a discutir dentro de una política de criminal, o una política de control del crimen o política criminal que es un poquito más compleja, ¿verdad? Doctor Jiménez, y pues ya que se habló y se toca el tema de la participación ciudadana, ¿qué se puede hacer? Porque personas que viven en estos barrios les es muy difícil denunciar porque ellos viven ahí. Tienen que tratar con estos delincuentes muchas veces. Con el tema de la extorsión es algo que se ha hablado y se le ha tratado de enviar el mensaje a las personas que si ellos no denuncian esto nunca va a terminar. ¿Cómo se puede hacer con otro tipo de delitos donde ya la violencia es mayor, con las maras que están encima de las personas todo el tiempo, que son el vecino, que son el cuñado quizás? ¿Cómo puede la ciudadanía manejar esto y colaborar con las fuerzas de seguridad? Bien, aquí es un tema sumamente complejo. Yo creo que no hay una solución, lamentablemente no hay una solución inmediata en términos de que de un momento al otro podamos eliminar estos problemas. Yo creo que la primera cuestión ya es el tema por 2 vías. En la vía institucional, un fortalecimiento del trabajo de la policía que debe de ser más eficiente y efectivo y más cercano a la gente, porque en estas áreas es importante, por ejemplo, la presencia policial. Y aquí el tema de policía de proximidad puede ser muy útil, a pesar de que haya violencia ya en marcha.
Eso por un lado, y otros factores más de fortalecimiento institucional que no daría tiempo a hablar del tema de la policía. Pero por otro lado, y aquí hago una introducción también de lo que en algunos lugares se estaba llamando como la gobernanza en seguridad. Es decir, hacer a la gente parte de la solución del problema. Primero, que las propias instituciones, en su expertise como tal, en el tema de seguridad y en el tema policial, escuchen dentro de su lógica a la gente, escuchen sus necesidades. No solo es el tema de lo que sucede al final de un proceso de violencia, es decir, una persona muerta o una persona con lesiones, implican una serie de factores intermedios y previos con los cuales la policía, en su lógica preventiva debe afrontar con la gente. No es la solución de la justicia en sus manos. Ya hemos tenido experiencias en el pasado reciente de cómo puede derivar esto en las comunidades, pero sí un acercamiento de la policía. Yo pienso que este es un primer paso, y el segundo paso, lo dijo ya Axel, tiene que ver con el tema del sistema penitenciario, tiene que ver con el tema de generar un control real en el sistema penitenciario que no permita precisamente que las cabezas de las organizaciones criminales que están en la cárcel sigan teniendo todavía incidencia hacia afuera. Esto significa, digamos, afectar a las estructuras, porque otra cosa que a mí me preocupa es que creo yo de que se perdió un poco lo que se había avanzado tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional Civil, de ver el fenómeno como un fenómeno estructural. No es un problema solo de un individuo que efectivamente debe ser juzgado individualmente porque la responsabilidad es personalísima, pero hay que verlo en la lógica de un elemento estructural. Y de la lógica del elemento estructural tenemos que ver necesariamente un aumento del control de armas. Y no la discusión de si se tenga o no se tenga que tener autorización por... No, eso es un problema de otro nivel y es una discusión de otro nivel. La discusión es cómo hacemos para controlar el flujo de armas, y no solo de armas ilegales, porque muchos de los crímenes que se cometen son armas que están, digamos, legalmente reconocidas. Es decir, aquí el tema es un tema también muy complejo. Es un tema del sistema penitenciario, es un tema de quitarle la herramienta de la violencia a los delincuentes, pero también es un tema de control de activos, de lo que resulta como beneficio económico, de dónde deriva. Claro, repito, yo solo estoy dando ideas que pueden ser vistas de una perspectiva de una política criminal, como decía el licenciado Romero, pero digamos una solución única, inmediata, me temo que no vamos a tener. Lo que sí me parece a mí importante, y me sumo a la propuesta del licenciado Romero, es de que yo creo que es el momento en el cual esto que llamamos gobernanza de la seguridad implique la participación de diferentes actores, tanto actores sectoriales que tienen también son víctimas de este problema, el sector empresarial, el comercio, por ejemplo, que es uno de los que tiene más este problema de la seguridad, las aseguradoras también, que son un factor importante en esto, es decir, hay una serie de actores, para mencionar la empresa privada, pero actores comunitarios, es decir, toda la información que puedan derivar de estos sectores, no para hacer mesas de diálogo y llegar a un acuerdo en común. Yo creo que no estamos en este momento, por la situación política del país, para hacer ese tipo de cosas, pero tenemos que hacer algo. ¿Y cuál es una buena manera? Gracias, que Francisco. La inteligencia estratégica escuche a los actores que están siendo afectados. Y también los actores escuchen a la inteligencia. Perdón, un poco maleducado, pero el tiempo se nos ha agotado. Francisco Jiménez y Axel Romero, ambos les agradecemos mucho. Hemos dado una pincelada grande sobre este tema, tratando de determinar las causales del deterioro de muchos de los índices, y regresamos al tema original de los índices de criminalidad en Guatemala. Muy amables por su participación. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, Carmina, ¿terminamos? Terminamos. Un tema que da para mucho, para largo y para... Y que seguro, en la próxima contienda electoral volverá a estar entre los primeros temas. Es más, ya empezó. Bueno, de hecho ya empezó, pero oficialmente pues será uno de los temas donde las personas buscarán propuestas sensatas, pero también atrevidas o fuera de la caja, o en fin, lo que sea. Pero es un tema, seguridad volverá otra vez a estar presente. Gracias por habernos acompañado, los invitamos a que continúen con Canal Antigua
que los invitamos para la próxima con Carmina. Regresamos el próximo miércoles. Muy amables.